Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, un episodio más y el día de hoy me da mucho gusto recibir y estar platicando con Ana Laura Galindo, a quien me da muchísimo gusto saludar. Ana Laura, primero que nada, gusto verte y gracias por aceptar esta plática. El gusto es todo mío, la verdad es que recordar anécdotas que no tenía tan presentes desde la primaria contigo, la verdad es que es toda una aventura y agradezco mucho el espacio. Exactamente, ya llegaremos a esos puntos, es buen ingrediente para que sepan y por qué de la primaria, pero ahorita lo van a descubrir. Ana, ¿cómo empieza primero que nada tu gusto por el fútbol? Creo que es una cosa de familia porque tengo un tío que fue futbolista, Alejandro Domínguez, jugó en el América, entonces todos los domingos, cuando el América jugaba en el Azteca a las 12 los domingos, pues era o ir al estadio o estar en casa con los abuelos y ver los partidos y pues a toda la familia siempre le gustó el fútbol. Entonces empieza por ahí y éramos muchos primos y cómo nos iban a entretener, pues con una pelota. Entonces yo era la prima que jugaba al fútbol en el patio de casa de la abuela. Sí, como bien lo dices, tu tío Alex Domínguez en la época de los 80s, gran jugador del América, con mucho pundonor, muchas cosas, ya que te digo a ti si tú lo conoces más que nadie. ¿Qué te dice tu tío al saber que te gusta el fútbol y que querías dedicarte a esto? Creo que, bueno, cuando jugaba, la verdad es que él todavía estaba jugando, entonces pues mucha atención a la niña de 6, 7 años que empezaba a patear la pelota, pues no, ¿verdad? Pero poco a poco fue generándole curiosidad. Cuando estuve en selección, pues sí me daba uno que otro consejo cuando fui jugadora, pero ha sido más la conexión ya que me convertí en entrenadora. Creo que al principio lo sorprendió mi decisión y en algún punto el darse cuenta que pues sí le sabía, ¿no? Que no era nada más un hobby de cualquiera, sino sí me interesaba. Entonces me empezó a regalar libros, me empezó a dar consejos, compartirme cómo él trabaja y detalles así, ¿no? Como que eso pues sí nos ha acercado. Hay los días que nos juntamos, pues es su tabla, los imanes, los plumones, la computadora y horas de estar viendo pues algunas jugadas o cómo hacer un ejercicio, cositas así. ¿Tú recuerdas haberlo visto jugar? Sí lo recuerdo, lo que más recuerdo es estar en el estadio, porque pues sí era más chica, pero sí recuerdo verlo en la tele, ¿no? Como ver algunas acciones en la tele y también alguna vez que fuimos, ya que dejó el América y empezó a jugar en Gallos Blancos, fuimos al estadio de CU porque jugaron contra Pumas, entonces de lo que más me acuerdo es de lo que le gritó la Rebel, ¿no? Eso, y el saludo que le mandaron a mi abuelita. Y ahí estaba toda la familia, ¿no? Entonces mi abuelita levantaba la mano cada vez que le llamaban desde la Rebel. El saludo cariñoso, como sí, siempre dicen. Sí. Ana Laura, te conozco y como bien lo decías, desde que Ana Laura estaba en la primaria, en quinto de primaria, el fútbol ligado contigo, ¿no? Desde esa época, desde quinto de primaria. Sí, ahí yo ya estaba en Pumitas, ¿no? Ya jugaba en Pumitas, mi equipo se llamaba Ardillas y jugaba pues en el recreo, en donde me dejaran, ¿no? Y pues sí, como bien lo dices, siempre ligado al fútbol y todas mis decisiones de vida las tomé en torno a dónde voy a poder jugar o cómo sigo jugando. Entonces, sí, en la primaria, aunque yo estuviera en falda y con los zapatos que luego me regañaban porque llegaban todos raspados, pues yo me ponía a jugar en el recreo. Y entonces teníamos esa canchita de fútbol rápido y pues yo me acuerdo de estar con falda, mis calcetas rojas y mis zapatos negros jugando ahí pues con los compañeros de clase, y por eso luego me llevaba ciertas amonestaciones porque solo los días de educación física podía ir de pantalones, pero pues yo iba más días de pantalones que de falda para poder jugar. Era lo importante para la gente que nos escucha. Estamos recordando esa época de una escuela que ya ni existe, el Liceo Obrero Mexicano, una canchita, como bien lo señalas, de fútbol rápido. ¿Y cómo son las cosas, Ana, en esa época? Nos remontamos a esa época ya hace poquito. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Porque en esa época, en esa primaria, pues tenías que jugar con hombres, ¿no? Tenías que estar en un equipo mixto, digamos así, cuando la mayoría no era mixto porque la mayoría eran hombres, ¿no?
Sí, bueno, no lo podríamos llamar tan mixto porque yo era el único ingrediente no, yo era la única niña del equipo y creo que era la única niña casi que de toda la primaria que jugaba o iba o participó, ¿no? en un torneo. Y pues un poco fue así en Pumitas, también yo era la única niña del equipo. Inclusive en la universidad estudié diseño y comunicación visual en la ENAP, pues el equipo en el Interfacultades no había equipo de mujeres, o sea, no nos juntábamos, ¿no? Para hacer un 11. Entonces me invitaron al de hombres que sí iban a participar y ahí, bueno, luego pusieron una regla de que las mujeres no podíamos participar en el torneo de hombres, que por eso teníamos nuestro torneo, pero en esa primera ocasión sí jugué unos 2-3 partidos con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, contra Medicina y por ahí contra, no me acuerdo qué otro equipo, pero contra Medicina sí jugué y salieron molestos los muchachos porque les ganamos. Pero eso habla de tu forma de ser competitiva, ¿no? Bueno, recordábamos esa época de la primaria, vamos a remontarle a la gente, ¿no? Un torneo, no vamos a decir Pepsi porque nos patrocina, pero sí de la Copa Pepsi donde estabas jugando. Había 2 petardos disque dirigiendo, que éramos yo y Roberto Hinojosa, quien le mando un abrazo, pero eras muy competitiva desde ese momento y ahorita me decías, no, falté un partido porque me sentía mal y quería ir. Se habla de tu competitividad, ¿no? La verdad es que sí hacía de todo para que me llevaran a entrenar, para poder ir a los partidos. Esa vez en ese torneo me llevaron, o sea, al final sí me llevaron y jugué con temperatura y tenía, no sé, 11 años. Pues sí, siempre me ha gustado jugar y casi que a donde me inviten que hay reta, voy. Ana, 4 años en selección como jugadora. ¿En qué año primero comienzas a jugar en la selección y qué recuerdos tienes de esa época? Pues lo que recuerdo es en el 2000. En el 2000 fue mi primera convocatoria a selección. Primero me acuerdo que yo participaba con Andrea Soccer, representábamos al Politécnico en algunas olimpiadas infantiles, juveniles, en la Olimpiada Nacional, vaya. Nos toca ir a una olimpiada infantil y llaman a varias de mis compañeras a selección y a mí no. Entonces ahí fue como un bajón. Y luego pasan un par de meses, las dejan de llamar a ellas y me llaman a mí. Entonces ahí como, pues tengo ese recuerdo de pues sí lo estoy logrando, ¿no? O sea, yo pensaba que al final, que primero no me habían tomado en cuenta, que no era suficientemente buena y después me invitan. Y mi segunda concentración, hay una salida a Tepatitlán, porque no es como ahora que la sub-16 acaba de regresar del torneo de Montaigú, ¿no? Al otro lado del mundo. Ahí era pues torneos locales, invitaciones de municipios. Me invitan a Tepatitlán, bueno, a esa concentración, pero yo llego tarde porque mi mamá trabajaba, entonces pues antes te llamaban a la casa, nada de correo electrónico, nada de te llamo al celular, entonces no había quien contestara, tomara la llamada en la que decían que me estaban convocando a selección y tenía que presentarme, no me acuerdo qué día, para poder viajar con el equipo a Tepatitlán. Total, termino yendo con uno de los operativos de logística, aparte, llego creo un día después. Entonces pues me tocó viajar, me acuerdo de noche, con esta persona que yo no conocía, entonces a mis 15 años, ¿no? Entonces sí fue un poquito extraño, pero pues al final pues casi toda mi carrera ha tenido como esos tintes de extrañeza, digamos. Y en esa época no había una liga MX femenil como lo hay hoy en día. Era más complicado, ¿no? Las visorías que tenían que hacer, la manera en la que te convocaba, me imagino por la época fue Leonardo Cuellar, la manera en la que él tenía que hacer la lista, ¿no? Había mucha gente que venía de Estados Unidos. Sí, y era complicado porque también había mucha menos gente, o sea, era Leonardo Cuellar y 3-4 personas más, tampoco era un cuerpo técnico como los que se tienen ahora, ni un departamento de visorías, ni nada así. Entonces sí era un poquito más complicado, se usaban las Olimpiadas Nacionales, las universidades después, para reclutar jugadoras, y sí muchas venían de Estados Unidos porque Leonardo Cuellar tuvo algún paso por universidades de Estados Unidos, él como también entrenador, y pues los contactos que hizo en ese entonces, ¿no? Entonces pues sí, siempre le han mandado jugadoras, ¿no? O recomendado jugadoras de allá. Ahora que ves la Liga MX femenil, me imagino que te visualizas o decías, me hubiera encantado jugar en una liga femenil en mi país, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que da mucho gusto ver cómo ha crecido todo el fútbol femenil. Sí, claro, haber tenido esa oportunidad de
de pisar la cancha hubiera sido espectacular. De hecho, sí lo intenté. Ya que estando trabajando en América de auxiliar de Leo Cuellar, digo, ya me estoy adelantando en cosas, pero sí en algún momento le dije, déjame jugar, o sea, sí quiero jugar. Lo hablamos y al final resolvimos que mejor me quedaba de auxiliar porque solo había 2 lugares para jugadoras mayores de 23. Yo claramente ya tenía más de 23, 10 más o menos. Pero yo le decía, 15 minutos contra el Veracruz, si quieres, el que quieras, 15 minutos en el Azteca, por favor, es lo único que te pido. Pero bueno, al final por temas de registro y lo que yo ya estaba haciendo, pues no se podía, ¿no? No podía dar ese paso como de auxiliar a jugadora. Claro, hablando del Estadio Azteca, platícame de aquel partido México-Japón, un lleno en el Estadio Azteca, un juegazo con muchísimos sentimientos, una camada que ya estamos platicando de jugadoras que venían a revolucionar, ¿no? Y que fueron, me parece que el principio de lo que hoy en día es una estructura en serio en selección. Pero ese partido, ¿qué recuerdos tienes? Ese partido fue en el 2003, era el repechaje contra Japón para buscar ir al Mundial. Y la verdad es que pues me acuerdo de... Pues, ese partido fue muy significativo para mí, aunque no jugué. Yo era la más chica con 18 años y recuerdo que estábamos en el vestidor a punto de salir a calentar y no sabíamos qué esperar. Y pues, sí, yo había visto el Azteca, pero desde la tribuna, vaya, y desde hasta arriba, tampoco nivel de cancha, ni mucho menos. Recuerdo que retumbaban las paredes con la gente gritando ¡México! ¡México! Y se sentía como se cimbraba el inmueble, ¿no? De la emoción de la gente. Entonces me acuerdo mucho de eso, me acuerdo de cuando salimos a calentar que había como ahí ciertos como contingentes, llamémosle, de los equipos que pues jugaban en la Liga Nacional, que pues era una cosa amateur, pero pues ya llevaba sus años y de ahí salieron muchas jugadoras que fueron a nutrir la liga ya que se creó, ¿no? Estaba Andrea Soccer, estaba Laguna, que era el equipo donde estaban Maribel, Fátima, y de donde salió Fanny, de donde salieron varias jugadoras que pues hoy están en la liga, ¿no? También había un equipo de Cuautla que era muy bueno y me acuerdo que las jugadoras que en la cancha nos odiábamos y nos dábamos nuestras patadas de repente y ahí duelos en media cancha interesantes, pero saludándome, ¿no? Así como somos parte de lo mismo. Entonces es de lo que más me acuerdo. Luego el gol que hace Iris Mora viene un saque de banda, ella está como por la esquina derecha de la cancha, ¿no? Por fuerita del área grande, gira, le pega así casi que de primera, creo que la agarró botando y la mete cruzada casi al ángulo del lado opuesto de la portera, ¿no? Un golazo y me acuerdo mucho de cómo se movió todo el estadio, de cómo gritamos nosotros. Y bueno, termina ese partido empatado a 2. Regresamos al hotel donde estábamos en concentración y un tráfico que yo creo que nadie se esperaba porque pues había mucha gente dirigiéndose al hotel donde estábamos nosotras. O sea, fue como mi primera experiencia con un público parecido al que pues tú veías en partidos de los hombres cada fin de semana. Entonces pues era muy, muy emotivo eso. Sí, platicarle a la gente que ese partido, ¿no? Fue una muy buena entrada que no se esperaba. Tuvieron que literal abrir las puertas del Azteca para que llegara más gente. Sí, pensaban que solo iba a haber gente abajo, ¿no? Exacto. Como unas, no sé, 5,000, 6,000 personas. Tú volteabas conforme iba avanzando el partido y cada vez se veía gente más arriba y más arriba y más arriba del estadio. No tengo el número de personas que entraron ese día, pero sí podría decir que después de ese evento del 71, en la Copa en la que México queda en segundo lugar, pero no es reconocida por la FIFA, después de esa, sería el mayor lleno que ha tenido el Estadio Azteca con un partido de mujeres. Y una camada, como decíamos, de jugadoras interesantes, ¿no? Maribel, estaba Iris Mora, Mónica Vergara, Fátima Leiva, jugadoras que también después pues han hecho también una trayectoria muy importante en selección, ¿no? Sí, han sido, bueno, fueron en su momento compañeras de entrenamiento, y después me toca volverlas a encontrar como compañeras entrenadoras, que también, por ejemplo, una Maribel Domínguez que fue a jugar al Barcelona
cuando estaba Ronaldinho, ¿no? Y que inclusive le toca que pues hacer esta campaña junto con él contra el racismo, porque pues estaba, en ese sentido no la pasó bien, pero sí fue uno de los primeros referentes que fue allá y lo hizo bien, ¿no? Y después Mónica Vergara, subcampeona del mundo con la sub-17, y también creo que sigue teniendo el récord de mayores partidos jugados con la selección al día de hoy. Entonces, pues sí, sin duda, personajes históricos de nuestro fútbol con los que me toca convivir, no solo como jugadora, también como entrenadora, siendo su auxiliar, aprendiendo de ellas y luego pues ocupando un poco los lugares que ellas pisaron. Hablabas de Maribel, que se va a jugar al Barcelona, pero por ahí tú también te fuiste a Europa, ¿no? A buscar un lugar. Sí, así es. Yo no tuve tanta suerte. La verdad es que llegué al Vallecas. No es cierto, Vallecas no, ese era mi equipo de la Jusco, una disculpita. Llego al Valencia en el 2012 buscando una oportunidad de quedarme. Los tiempos en los que llego tampoco eran los mejores. O sea, viajé en un marzo. En realidad viajé un 29 de febrero. Sí, me acuerdo mucho de que eso era peculiar. Viajé un 29 de febrero para llegar a reportarme el día 5 de marzo con el Valencia. Hice unos entrenamientos, estuve ahí 3 meses, pero realmente las visorías o cuando ellos estaban todavía a mitad de temporada y estaban peleando por no descender. Entonces mucho no había como para pensar en pues, si esta jugadora me va a servir o no. Y la otra es que ahí todavía no entraban los patrocinadores que han hecho tan fuerte también a su liga, y el equipo les pagaba 50 euros al mes. Entonces, pues no era algo con lo que una mexicana iba a poder vivir, ¿no? Allá. Entonces, pues después de 3 meses regresé, sí, la verdad con este sentimiento de fracaso, ¿no? Porque pues era ahí ponerle como el último clavo al sueño de ser futbolista profesional. Entonces regresé a trabajar en una oficina, ¿no? Como diseñadora, la carrera que tengo. Y pues sí fue complicado y sí se intentó, es lo que puedo decir. Y bueno, y luego la vida te acomoda de formas diferentes, ¿no? Porque estando ahí aprendí mucho de otros entrenadores. Logré conocer a Xavi Tamarit, que escribió el libro de periodización táctica, ¿no? Del cual muchos entrenadores pues han tomado muchas ideas. Pude platicar con él y que me contara de cómo concibió el tema de su libro y el segundo libro. Estaba ya por sacar el segundo libro también de periodización táctica. Después José Herrera, que era como mi compañero con el que porque ahí empecé a trabajar también con unos niños, ¿no? Que entrenaban toda la semana con su club, pero los lunes nosotros hacíamos como ejercicios individualizados con ellos. Entonces José Herrera hoy dirige a un equipo femenil en la Liga de Arabia Saudita. Entonces pues ahí también hemos tenido ciertos intercambios y eso me hizo aprender y darme cuenta que tal vez el camino era por ahí. ¿En qué momento precisamente fue cuando tomas esa decisión de tomar cursos para empezar a dirigir, de convertirte en directora técnica? Siempre fue parte de lo que hacía, así como a ti te tocó agarrar un equipo de niños de primaria y llevarlos a un torneo, pues un poco así, siendo yo jugadora desde los 19, de pronto me tocaba encargarme de algunas cosas de algunas compañeras o de alguno de los equipos chicos. Me tocó el primer partido que dirigí, lo perdimos la eliminatoria de una olimpiada porque se suponía que éramos pocos. Y entonces el entrenador decide que me deja a mí el equipo que seguro ganaba caminando y él se va con los otros 2 equipos. Bueno, ellos se van con los otros 2 equipos que requerían un poquito más de atención y perdimos porque salimos muy confiadas, porque pues yo no tenía nada de experiencia. Entonces, y pues de ahí también me fui dando cuenta que no era cualquier cosa, que tenía que buscar información, que tenía que hacer cursos. Eso fue a los 19, después fui creciendo, fui entrenadora en Pumitas, después de ser jugadora de muy niña, después fui entrenadora en Pumitas, y así como que siempre estuvo por ahí, pero después de regresar de España y después de deprimirme mucho en una oficina, un abrazo a todos los godines que yo sé que hacen un gran trabajo. Pero eso no era para mí. Que se están deprimiendo escuchando esta entrevista, por ahí No, yo creo que cada quien tiene su motivación, ¿no? Para ir. Entonces, hablando con mi mamá,
le confieso, bueno, ella me saca la confesión un poco de que pues no estaba contenta y pues que me dijo, si quieres estudiar otra cosa, estudia otra cosa, porque tú no eres así y bueno, una muy buena plática que tuvimos y entonces ahí es cuando le digo que me quería dedicar a ser entrenadora. Pues me apoyó, empecé a hacer los cursos del ENDIT y pues de ahí en adelante pues tomando cuanto curso me encuentro y me alcanza porque pues también ahí hay que invertirle un poco, pero la verdad es que sí, yo decidí también tomar cursos porque todos hemos escuchado estos ejemplos de personas que dejan el deporte por algún entrenador que no supo cómo hablar con ellos, ¿no? Entonces yo no quería convertirme en esa entrenadora, entonces por eso también decidí que era importante la formación. Te dirige Leonardo Cuéllar, ya lo decíamos, en selección, pero después estás con él de auxiliar en el América. ¿Cómo fue llegar con Leo? Pues la verdad es que fue como un golpe de suerte, destino, no sé cómo llamarlo, pero sí, resulta que inicia la liga, o sea, primero como jugadora, pues sí estuve 4 años en selección, pero como que era la chiquita y luego pues ahí hubo el único premundial que yo jugué, igual nos eliminaron porque pues antes solo había 2 lugares y era Estados Unidos, Canadá, que eran super mega potencias, ¿no? Que me acuerdo que en ese premundial Estados Unidos nos mete 6 y Canadá nos mete 3 y nosotros no metimos ni las manos. Y en ese torneo cuando termina, él me dice, Pandita, yo creo que tendrías que ser entrenadora, deberías dedicarte a ser entrenadora. Y yo en ese momento lo mandé por un tubo, porque tenía 19 años y yo dije, bueno, fue su manera de ya decirme gracias, hasta aquí llegaste. Sí. Y más adelante, cuando empieza la liga, o cuando va a empezar la liga, o se rumora esto de la liga, justo es Mónica Vergara la que me llama y me pregunta, pues que, porque ella ya me había visto haciendo el curso, porque ella lleva 2 grados arriba de mí en el ENDIT. Entonces me pregunta que, pues, qué planes tengo, porque ella ya estaba trabajando en selección, y que si me gustaría como sumarme a algún equipo. Y ya le digo que sí, y dice, qué bueno, porque Leo está buscando auxiliar, llámalo. Lo llamo, me entrevista, pues le platico un poco de pues, lo que sé y cómo ha sido mi desarrollo, porque nos dejamos de ver muchos años, y pues al final él le parece interesante mi perfil y me invita. Entonces ahí se hace la firma con América, ¿no? A las 2 semanas, yo creo, de que platicamos, y así empezó la aventura con él. Aprendí mucho de varias cosas, entre ellas él fue el primero que me sentó en una rueda de prensa, ¿no? Con él, acompañándolo. Eso pues un poco extra cancha, pero pues sabemos que es muy importante. Y dentro de la cancha, pues temas de gestión que fuimos acomodando juntos, ¿no? Porque de lo que él había hecho a lo que pues yo podía aportarle, ahí fuimos como trabajando para gestionar bien a ese grupo. Y después llega esa oportunidad de dirigir en selección. ¿Cómo llegó? Pues llegó después de que habíamos ganado el campeonato con América en diciembre del 2018. Me llega una llamada de Mario Domínguez, era el que estaba de coordinador de fútbol femenil en la selección, y me cuenta que están haciendo como un seguimiento también de auxiliares y de entrenadores en la liga, y pues que les gustaba mi perfil y me querían entrevistar. Me entrevista él, me entrevista Juan Carlos Ortega, me entrevista Memo Cantú, que eran los que estaban ahí tomando las decisiones. Les gusta mi perfil y llego primero como auxiliar y bueno, casi a la segunda concentración ya me toca que me den la sub-15, ¿no? Entonces es así como llego. La verdad es que fue un poco extraño porque, pues atípico yo creo, porque en América, ya que ellos saben, o me imagino que las directivas hablaron, como que ellos ya estaban más seguros que yo me iba que yo, o sea, yo no tenía tanta información, eso me llamó mucho la atención. Y algo que agradezco mucho es que en América me hicieron una despedida con rueda de prensa, como no sé, yo no sé si a algún otro o alguna otra auxiliar la hayan despedido de esa manera. Para mí fue muy especial. Fue con todo el equipo, con Santiago Baños, con Leo, y de ahí fue como llegó a selección. Ya lo estamos platicando ahorita en la siguiente parte de lo que sigue, porque diriges 2 mundiales, uno con una sub-17, una con una sub-20, pero esto se dice muy fácil y muy rápido. Eres la primera mujer en dirigir un equipo varonil
en selección sub-17. ¿Qué significa para ti? Pues primero fue yo sentí mucha responsabilidad, ¿no? Como de hacerlo bien para que luego la puerta se quedara abierta, ¿no? Sin importar si era yo o alguien o alguna otra mujer, ¿no? Que tenga esa misma oportunidad, esa misma confianza de que le den ese equipo, ¿no? O un equipo. Entonces, fue una experiencia muy linda porque además fue en Japón. Yo llego para integrarme con el equipo, había varias situaciones por COVID, ¿no? Pues la auxiliar era yo. El plan original era que yo iba de auxiliar de Beto Rodríguez a ese torneo en Japón. Él le da COVID y yo viajo con el equipo. Temas de visa, no hay manera de meter a alguien más porque creo que la intención de la directiva inicial era pues le ponemos a alguien más porque no sabemos cómo le va a ir a ella sola. Resulta que no se podía por tiempos y al final me conocían. Entonces es Javier Mier el que me habla y me dice... Ana, hemos decidido que tú vas a llevar al equipo, confiamos en ti, vas a tener ahí al preparador físico, a tal y a tal, y pues nuestro respaldo, ¿no? Buenísimo, gracias por la oportunidad. Y afortunadamente todo salió muy bien, porque no era un tema no era diferente lo que yo les iba a pedir a los chicos, ¿no? Era seguir sobre la misma línea que venían trabajando. Y es fútbol, ¿no? No les iba a enseñar otra cosa. Entonces los muchachos me recibieron súper bien. Había más como expectativa de cómo me iban a recibir los jugadores de personas más grandes, ¿no? Como de directiva, de prensa, de gente más grande, pero ellos ya tenían la experiencia ya tenían amigas en el equipo femenil, ¿no? Tanto en primera como en la sub-19, entonces ya era algo como más normal también para ellos y esto pues ayudó mucho y nos centramos en competir. O sea, recuerdo que una de las cosas que les dije fue aquí nos adaptamos, competimos y ganamos, es a lo que venimos. Y todos dijeron que sí. Uruguay ganamos, jugamos contra Corea, empatamos a 2 y ganamos en penales y perdimos 2-0 con Japón. Esos fueron como los partidos y la experiencia, ¿no? que tuve ahí con ellos. ¿Qué diferencia encuentras entre dirigir a hombres y dirigir a mujeres en selección? Creo que la diferencia que me tocó en ese momento de mi carrera y también por el tipo de desarrollo que tiene el fútbol femenil al momento. Yo venía de jugar el premundial sub-17, donde habíamos enfrentado a algunas de las islas, a Trinidad y Tobago, habíamos enfrentado a Nicaragua, y a todos estos equipos los habíamos goleado por más de 5. Entonces el tema era muy centrado en lo que estaba haciendo nuestro equipo, ¿no? O sea, el enfoque táctico era el desarrollo de nuestro equipo, de nuestras situaciones ofensivas, de las vigilancias, ¿no? Por mencionarte algunas cosas. Y llegando con la 17 era reto táctico 100%, porque técnicamente ambos, tanto Uruguay como nosotros, pues ya bastante avanzados. Entonces era ya un duelo más de cómo voy a acomodar las piezas para poder ganar este partido. Entonces esa fue la diferencia que yo encontré, porque en temas de cómo lo entrenamos, la base es la misma, ¿no? Entonces, y tal vez algo que también me llamó la atención y es diferente, si tú llegas al vestidor de mi equipo en ese entonces, ¿no? Sub-17, siempre ibas a encontrar música, siempre iba a haber risas previas a un partido, ¿no? Sí, cada una buscando concentrarse, pero siempre con música e interactuando mucho entre ellas. Con los chicos sí había música, pero cada uno estaba como en su cosa, en su celular o en... Y bueno, entonces eso pues sí fue algo que me llamó la atención. Y la otra, que pues con las chavas de pronto pues si yo necesitaba decir algo, pues entraba al vestidor, nada más avisaba que ahí iba y listo. Con los chicos sí me tenía que esperar yo afuera y asegurarme de que ya se hubieran cambiado, ¿no? Como un poco diferente a lo que pues generalmente estaba pasando en el vestidor de mi equipo, ¿no? ¿Cómo fue el Mundial Sub-20 femenil en Costa Rica? Vas como directora técnica ya, otro mundial más en tu carrera. Bueno, ese mundial fue muy especial porque hubo mucha emoción involucrada, ¿no? Yo tomo al equipo a semanas de llegar al mundial y había que dar una lista de quiénes iban a viajar, había que
pues hacerles saber a las jugadoras que estábamos ahí para ayudarles, para que pudieran ellas desempeñarse lo mejor posible. Fue muy especial también porque pues era el debut, ¿no? En el plan original mi debut era en el Mundial Sub-17, pero termino debutando casi dos meses antes entonces fue muy especial, lleno de emociones y más porque terminamos consiguiendo la clasificación a la siguiente ronda, ganándole a Alemania, ¿no? Que Alemania ha sido 4 veces campeona de la categoría sub-20, ¿no? Entonces nos enfrentábamos a una superpotencia y con esas teníamos que conseguir la clasificación. Terminamos ganando 1-0 en un partido bastante cerrado, en el que también, pues, tanto la entrenadora alemana, que hoy nos llevamos muy bien, y las jugadoras de Alemania así de pronto se volteaban a ver como sin entender qué estaba pasando y por qué ellas no tenían el balón. Entonces fue de las partes más bonitas de ese mundial. El silbatazo para que se ponga la esférica en movimiento. Buen servicio, manchón penal, cabezazo. ¡Pégale, Villanueva! ¡Gol! Esférica que la dejan pasar, hay silbatazos. ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! ¡México está calificando! Necesitábamos un baño de orgullo, un baño de alegría. Y las mexicanas sub-20 sacan el pecho y llevan a México a la siguiente fase. Lo gana México, 1-0 Alemania. ¿Cómo vives precisamente un mundial? Porque pues le da la vuelta al mundo todo lo que pueda suceder. Aquí en México había reacciones. ¿Cómo vives esa etapa? Bueno, creo que siempre es centrarnos en lo que estamos haciendo, en el aquí y el ahora, ¿no? Con el grupo, tratando de dejar las distracciones como un poco extras, ¿no? Llámese lo que sea que esté pasando fuera de nuestra concentración, ¿no? Fuera de nuestro equipo. Ya sé que es un cliché, pero siempre hay que ir partido a partido, ¿no? Y viendo, tratando de sentir mucho cómo está el equipo, ¿no? ¿Qué necesitan? Necesitan que se les jalen las orejas, necesitan que las deje un poco, y para eso siempre he tenido como la suerte de, en los 3 mundiales a los que fui, tener un muy buen cuerpo técnico y staff que está conmigo. Siempre vemos a los técnicos gritar, arengar, motivar antes de un partido en el vestidor. ¿Cómo es ese momento? Son 2 preguntas. ¿Cómo es ese momento? ¿Y qué dice Ana Galindo en esos instantes? Pues, ¿qué dice exactamente? No me acuerdo. Eso me pasa mucho. No he sido capaz de como repetir mucho lo que digo. Yo creo que por la misma emoción. Siempre son momentos, lo que sí tengo claro es la sensación que yo tengo, ¿no? En esos momentos siempre siento como la piel chinita, como mucho calor generalmente, ¿no? Como mucha, como fuego, no sé cómo describirlo, siempre hay mucha emoción y siempre trato de, estando representando a la selección, pues siempre es hablar de lo importante que es representar a tu país, de la responsabilidad que tenemos como jugadoras y como entrenadoras de hacer un buen papel por nuestra gente, ¿no? Como brindarles esa alegría. Para mí eso es muy, muy importante, porque eso era lo que a mí me gustaba cuando yo veía los partidos, ¿no? Como ver cómo se brindan los jugadores, ¿no? Como los equipos, eso que te generan, esas emociones que te generan. Para mí siempre era importante que nuestro equipo emocionara a quien lo viera. ¿A qué sabe un triunfo con la selección mexicana dirigidos por Ana Galindo? Sabe, pues muy bien, es lo que te puedo decir. Creo que es un poco de orgullo por ver cómo han crecido las jugadoras, ¿no? Lo que son capaces de hacer dentro de la cancha, es esa satisfacción de haber hecho la tarea, ¿no? De poder compartir un buen partido de fútbol con tu gente. Por último, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueña Ana Laura Galindo? Sueño con dirigir en la Liga MX Femenil, con conseguir un campeonato con alguno de los equipos. Sueño con volver a la América en algún momento. Sueño con volver a la selección y dirigir a la selección mayor.
Perfecto, amigos, pues ya lo escucharon, las palabras de Ana Laura Galindo, una historia que comenzó pateando una pelota en la primaria, que pasó por un mundial y que tiene unos sueños por cumplir. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias a ti por todo lo que me hiciste recordar este día. Perfecto, amigos de Parlante Deportivo, las palabras de Ana Laura Galindo, y aquí nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Parlante Deportivo.